Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad, por el privilegio de poder poner nuestra mirada en el galardón. Pero sobre todo de poder poner nuestra mirada en ti, Señor, en tu cara amorosa, en tu corazón misericordioso, sabiendo que tú estás sentado en el trono y que sigues siendo el Altísimo. Que toda circunstancia que está sucediendo a nuestro alrededor no es motivo, Señor, de distraer nuestra atención de ti. Las cosas temporales pasarán, las cosas temporales, Señor, por su misma definición, están en tránsito, pero Señor, las cosas eternas, las que pertenecen a la vida y a la piedad, esas cosas, Señor, son las cosas que nosotros tenemos en todo momento delante de ti. Sabemos, Señor, que cuando volteamos hacia ti, nos damos cuenta de que lo eterno está en tus manos. No importa si vivimos o si morimos, de cualquier manera estamos en tus manos. Y que, Señor, por más que nos esforcemos, por más que intentemos detener el tiempo y las circunstancias, lo cierto es que cada uno tiene inscrito su propio tiempo, su propio destino, su propio momento de dejar este mundo. Y entonces, Señor, que no nos preocupemos por aquello que no podemos de ninguna manera cambiar, sino que enfoquemos nuestra atención completamente en lo que está en nuestras manos, que es poder decidir de qué manera aprovechar nuestro tiempo para poder servirte a ti. Señor, permite que nuestra temporalidad se vuelva eterna en tus manos. Y te doy gracias, Señor, porque al hacer todo esto, nuestro nivel de ansiedad bajará. Nos daremos cuenta, Señor, de que cada día tiene su propio afán y que definitivamente tú eres el único que puede traer paz, sosiego, reposo a nuestros corazones. No somos inmunes a la muerte porque tú nos hiciste, Señor, en esta temporalidad, con la posibilidad de morir para poder, Señor, trascender a lo eterno. Tú querías que fuéramos eternos, Señor, en nuestra condición de limitación, y por eso cuando el ser humano salió del lugar de tu presencia en Génesis capítulo 3, lo hiciste sabiendo que moriría para que se encontrara contigo. Señor, eso no fue un castigo, fue una promesa de restauración. Gracias, Señor, porque si podemos resignificar nuestra concepción de la muerte, podremos también, Señor, resignificar nuestra visión de la vida. Te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué gusto estar juntos. Hoy es día martes 14 del mes de julio del año 2020 y como lo hacemos los martes y los jueves, este día estamos intentando estudiar en la palabra estos ejercicios de pensar en voz alta, que pues no sé, miren, hay gente que habla sin pensar y se arrepiente, nosotros pensamos en voz alta para compartirnos y para aprender juntos. No es una clase magisterial para los que nos acompañan por primera o segunda vez. Ahorita está Adán y Paloma andan por acá con nosotros. Qué gusto tenerles por acá. Pero entonces no es una clase desde el punto de vista magisterial. O sea, no es que el iluminado viene a dar una cátedra para que los sencillos y pobres de espíritu pueden. No, 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 no. O sea, simplemente estamos pensando en voz alta, estamos aprendiendo la palabra. Y hay cosas, hay situaciones que nos llaman la atención y que por ser cotidianas nos generan situaciones en donde todos de una u otra manera nos vemos involucrados cada día. Y esas situaciones nos deben de llevar a la reflexión espiritual. Hay una pregunta que usted se debe de hacer todos los días y es ¿cómo se liga lo natural con lo espiritual? ¿Cómo se liga esto temporal que estoy viviendo con lo eterno que viviré?
¿Cómo se liga mi condición natural humana con la dimensión sobrenatural para la que he sido hecho de parte de Dios? Y entonces, todos los días estamos en ese tránsito, de lo natural a lo sobrenatural, ¿sí? De lo temporal a lo eterno, de lo humano a lo divino. Todos los días estamos en ese punto de choque, ¿sí? Y a veces hay cosas que nos parecerían irrelevantes, pero que son altamente trascendentes cuando nos motivan la reflexión espiritual. Nunca minimice, nunca desdeñe una situación por pequeña que parezca, cuando esa situación lo lleva a reflexionar en el propósito de Dios. Lo vuelvo a decir, nunca minimice, nunca desdeñe, nunca piense que es algo inútil una situación, por pequeña que parezca, cuando esta situación lo lleve a reflexionar, a meditar, a considerar el propósito de Dios. Y entonces, algo tan simple como un meme, yo siempre se me ha hecho muy curiosa la cultura de los memes, y sobre todo cuando esa cultura de los memes comienza a generar situaciones en mi contexto, las personas que conozco, que amo, que estimo, a los que a través de los memes conozco. Y entonces mi esposa puso por ahí, replicó un meme hay un muchacho que es el guarromántico y otro sacó por ahí el guarro apostólico y ponía entonces en este meme que los apostólicos eran tan unidos, ¿sí? Que cuando algún chavo terminaba una relación con una muchacha, pues luego salía quita el otro, ¿no? Y continuaba con la relación. Y algunos se ofendieron, otros se lastimaron, otros salieron en defensa de la pulcritud y de la moral, otros cuestionaron a mi esposa por haberlo replicado. Y mientras estaba disfrutando de una migraña, ustedes saben que la migraña es amistosa y amorosa conmigo, y de repente cuando no tengo otra cosa que hacer, dice, oye, ¿y si pensamos algo juntos? Yo sé que suena ridículo, pero para mí las migrañas, como regalo de la vida, usted lo puede considerar una maldición y sentirse maldito todos los días, o bueno, como regalo de la vida me ayudan a apreciar las cosas valiosas del mundo, ¿no? Sobre todo cuando se va. Y entonces, mientras estaba reflexionando en mi migraña o en la sugraña, nadie quiere la graña, ¿verdad? Entonces, mientras estaba reflexionando en esa graña latosa, y mientras mi esposa me estaba diciendo qué tantos conflictos había generado eso, cuando me desperté, la primera cosa que hice, tenía el teléfono por ahí a un lado, y me puse a leer los mensajes de los unos y de los otros. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Podría decir conmigo, cada uno habla desde su corazón. A ver, una vez más, cada uno habla desde su corazón. O sea que si somos honestos, lo que cada uno dice viene a reafirmar lo que hemos estado hablando en estos días, cuando hemos dedicado 2 o 3 semanas a hablar de moldes paradigmáticos, de modelos de pensamiento, de modelos de interpretación. O sea que si nosotros tratáramos de meter esta situación aparentemente irrelevante en un contexto espiritual, ¿qué es lo que diríamos? Pues lo que diríamos es lo mismo que dice Proverbios 23, verso 7. Proverbios 23, verso 7, yo quiero pedirle un favor, apréndaselo. Te lo quiero pedir de parte de Dios, ¿sí? Entonces, apréndase Proverbios 23, verso 7, para que entonces tenga usted un elemento que va a ser muy importante para la consideración de lo que Dios quiere hablarle, ¿sí? Dice Proverbios 23, verso 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón,
tal es Él. O dicho de otra manera, el ser humano es lo que en su corazón es. La verdadera persona es aquella que se manifiesta en el corazón humano. La verdadera persona es aquella que no se muestra públicamente, o sea, la persona de las redes sociales no necesariamente es la verdadera persona. La verdadera persona es aquella que sale a través de las actitudes de su corazón. ¿Por qué son importantes estas situaciones? Mire, toda situación adversa, toda situación de oposición, toda situación de conflicto es una oportunidad de Dios para saber lo que hay en el corazón de las personas. Usted quiere conocer a una persona, ya se lo he dicho completamente una y otra vez, fíjese las actitudes de la persona en los momentos de conflicto, en los momentos de confrontación. ¿Quiere saber cómo es su pareja? Fíjese cómo es en medio de los problemas. ¿Quiere saber cómo es su hijo? Fíjese cómo es cuando usted le dice que no a lo que él desea. ¿Quiere saber cómo es una persona? Fíjese cómo reacciona ante la frustración. Y entonces, esta noche yo quiero decirle que la frustración es la manifestación de nuestro corazón desordenado ante una situación adversa. Luego me va a decir, repítalo, no, estoy fluyendo, así que anótelo o escuche la grabación otra vez. Ok. ¿Qué es la frustración? Es la manifestación de un corazón desordenado ante una situación adversa. O sea, cuando yo estoy frustrado, lo que estoy diciendo es que no puedo resolver con los recursos que tengo en mi corazón una situación que se me sale de las manos. ¿Sabían ustedes que la ansiedad podría quedar entonces caracterizada como frustración? Entonces, cuando nosotros decimos es que estoy ansioso, lo que estoy diciendo es que me frustra no poder tener respuesta ante las situaciones que estoy viviendo. Y yo anhelaría tener una respuesta satisfactoria que me hiciera sentir en paz, que me dejara en mi zona de confort, que me permitiera no tener que conflictuarme con lo que está afuera y con lo que está dentro. O sea, yo quisiera poder vivir en paz en medio de esta situación de conflicto. Pero el asunto está que la paz solamente es el resultado de poner en orden las situaciones que se presentan en cada momento para que sean congruentes estas situaciones con mi visión de lo eterno. O sea, dicho de otra manera, si de repente empiezo a decir las cosas de manera rebuscada, usted póngame por ahí una carita de WhatsApp, ¿sí? O levante las manos y hágame así para que yo sepa que se me está perdiendo. ¿Sí? Dígame así tiempo, o dígame así, sí, o dígame algo, lo que quiera decirme, ¿sí? Para que yo me pueda detener y pueda abundar en el punto. ¿Cuándo entras en paz? Cuando tu corazón se ajusta a lo eterno. ¿Cuándo entras en paz? Cuando tu corazón se ajusta a lo eterno. O sea que tú vas a estar en un conflicto, estado de guerra interior, de conflicto interior, porque tu corazón te está diciendo esto no es congruente con lo que mi espíritu dice. Y por eso entonces estoy en ese choque, en esa frustración de lo que significa algo que no está funcionando adecuadamente. Entonces, dice Perla, frustración por no tener el control, no, porque aunque tú
trataras de controlar a los que están a tu alrededor, vamos a suponer, el gran capo mata gente y hace pozole con personas, que siente que puede dominar al mundo. Déjame preguntarte, ¿tú crees que vive en paz en su interior? No, no tiene paz. ¿Por qué no tiene paz? Porque dentro de su interior hay algo que le dice, no está bien lo que estás haciendo. ¿Sí? Y un día te lo van a hacer a ti. Y aunque a cada persona que se acerque lo descabece para que no tenga enemigos cercanos, él sabe que tarde o temprano alguien le podría hacer lo mismo. No vive en paz. Desconfía de todos. Desconfía de cualquier situación. Pone, ¿sí?, puerta con triple seguro, ¿sí?, y se está durmiendo y dice, y le puse los tres, y si me mandan un misil, y si esto, y si lo otro, y si me muero, ¿y dónde está la paz? Entonces, el asunto no es qué tanto control piensas que tienes. El asunto es qué tan congruente es lo que tú estás viviendo en lo natural con lo que tú percibes en lo espiritual. Hay personas que se drogan y cuando están drogados, además de ver elefantes rosas y cocodrilos azules, también ven demonios que los atormentan y también ven personas a las que dañaron y también ven un montón de cosas. Y uno diría, bueno, el que se emborracha, el que se droga, es para de alguna forma tratar de encontrar calma. ¿Qué es lo terrible? Lo terrible es que en lugar de encontrar calma, lo que encuentran es más angustia. Alguien diría, bueno, no sé si usted pasó por allí, yo pasé por allí, bueno, quizá alguien más por aquí me podría decir si sintió lo mismo. Yo decidí hace años no tomar psicotrópicos. Mi condición mental debería ser para que yo tomara psicotrópicos. Usted me va a decir, entonces no está sano. No, yo estoy bien loco. Imagínese, se creó en alguien muerto, ¿sí? Así que debo estar bien, bien loco, ¿sí? Y además que murió por mí y hace 2000 años cuando yo ni había nacido. Así que todo eso es, ¿sí? Estar cristiano es estar loco para la ciencia, ¿sí? Y entonces, y por mi condición mental se supondría que yo debería de tomar algún tipo de psicotrópicos. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando yo tomaba psicotrópicos, el efecto analgésico del psicotrópico me hacía sentir que no era yo en este cuerpo. Estaba tan aletargado, tan dormido, que yo sabía que no era yo. Y esa sensación de no ser yo me causaba más inquietud, me causaba mayor nivel de estrés en mi interior que lo que sentía no tomando psicotrópicos. ¿Qué hice entonces? Dejé de tomar todo, me agarré de Dios y dije, Señor, de tu mano debo de poder salir de esto. ¿Me explico lo que estoy intentando decir? Ahora, ojo con esto. Cuando estoy hablando entonces de que la paz es un asunto que tiene que ver con la congruencia, con la armonía entre lo que yo visualizo en lo eterno y lo que yo estoy viviendo aquí y ahora en lo temporal. ¿Cuándo entro yo en paz? ¿Cuándo tengo paz? Cuando en lo natural empiezo a ver las cosas hacia lo eterno. Yo sé que me voy a morir. ¿Cuántos de ustedes saben que se van a morir? Bueno, pues despierten porque todo el mundo se va a morir. ¿De qué? Ah, eso sí, no sé, ¿sí? Esa es una sorpresa, ¿sí? Me moriré de viejito y alguien dirá, ay, qué rico morirte de viejito, sí, pero créanme que cuando ya está uno viejito, pierdes capacidades, pierdes funciones, pierdes libertad, pierdes conciencia y dice uno, bueno, no tan viejito. Entonces, bueno, quiero morirme no tan viejito, pero sí, Señor, tengo todavía un montón de planes. Ok, ¿cuándo te quieres morir? ¿Después de estrenar el carro? ¿Eh? ¿Con el carro nuevo? ¿O te quieres morir con el carro viejo? Porque si es con el carro viejo, te vas a morir porque no frenó, ¿sí? Y entonces, como no frenó el carro, chocaste y te moriste. Y con el carro nuevo, porque pensaste que acelerándole mucho, como estaba nuevo, le diste más fuerte en la curva y te fuiste. Y entonces dices, no, ¿cuándo te vas a morir? No sé, no pienses en eso. Más bien piensa dónde vas a ir.
Y cuando empiezas a pensar en lo eterno, comienza a haber congruencia en tu corazón. Ahora, fíjense ustedes qué cosa tan curiosa. Y una vez más, quisiera que, mire, voy a hacer algo que no, los magos no lo hacen, ¿sí? Pero, ok, aquí, aunque usted no lo crea, aquí están todas las notas que no voy a seguir, ¿sí? Entonces, para que nadie piense que es trampa esto, ok, entonces, ya me cambiaron el guión, ya me cambiaron el argumento ahorita, ¿sí? Antes de que se les vaya la luz a ustedes porque está lloviendo más fuerte de aquel lado que acá conmigo, entonces, si de repente alguno se va, bueno, déjeme decirle que primero Dios vamos a tratar de dejar esto grabado en su corazón. Además, en tiempos del Señor no había grabaciones y ellos tenían que poner atención, así que usted ponga atención mejor y no piense en la tecnología. Ok. Note usted en Jueces capítulo 3 es un capítulo bien interesante para lo que quiero mostrar entonces. Jueces capítulo 3, ya lo hemos hablado en otro tiempo, pero ahora quiero hablarlo desde este contexto. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar, y aquí tengo en amarillo en mi Biblia electrónica, estas pues son las naciones que dejó Dios para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. ¿Quiénes son esas naciones? Si usted revisa en el contexto de la Biblia, se va a dar cuenta que estas naciones, todas ellas fueron enemigos del pueblo de Israel. O sea, son todas las personas nocivas con las que te vas a encontrar en la vida. Todos los parientes indeseables que vas a invitar a las fiestas y que van a ser el oso. Toda la gente que te va a hacer la vida de cuadritos en tu vida. Bueno, todos los bichos, y ahí está el COVID, ¿sí? Haciendo fila junto con los parásitos, junto con las enfermedades, junto con las dolencias, con de todas las cosas adversas. Yo no sé si usted de repente ha leído, por ejemplo, historias griegas. Yo tengo un problema con los griegos, ¿sí? Y debo de serle muy honesto, ¿sí? Y el problema que tengo con los griegos es que yo aprendí antes de leer la Biblia la empecé a leer ya desde los 11, 12 años. Yo leí los griegos desde los 7. Entonces, hay muchas historias griegas que me llegaron antes que las historias eh, eh, cristianas. Estoy intentando encontrar la manera más prudente de decirlo, pero yo sé que voy a meter la pata y entonces por eso puse mi cámara así, para que viera mi cara de preocupación al decir todas estas cosas, porque yo sé que voy a ser juzgado y que me voy a ir al infierno por más de algunos, ¿sí? Pero lo cierto es que en mi familia, mi padre no leía tanto la Biblia como los griegos, y pues era un hombre de filosofía y de ciencia y de todo lo demás. Yo creo que a Neftalí le pasó lo mismo. Y entonces, pues nosotros comenzamos con el pie izquierdo, si usted quiere, ¿sí? Y entonces hay un mito que es el mito de Pandora. Y resulta entonces que habían metido a todas las enfermedades y a todos los males y a todos los demonios y a todas las situaciones adversas, habían agarrado a todo y lo habían metido, ¿sí? Y lo habían puesto en una caja, debió haber sido, no sé si una caja maravillosa o debió haber sido Almoloyita de Juárez, yo no sé dónde estaba eso, ¿sí? Pero finalmente había, y otra vez las mujeres, ¿sí? Los griegos también pensaban que la culpa es de las mujeres. Ahora escúchenme, y esto va, siempre me dice mi esposa que hago muchos pies de página, muchas notas al pie.
déjenme decirle algo sobre todos los que consideran que la mujer es la culpable de todas las cosas. Es un argumento velado de la homosexualidad. Todas las culturas donde ponen a la mujer como culpable de todas las cosas es un argumento velado para justificar el amor idealizado, perfecto, hacia alguien de tu mismo sexo. Culpar a la mujer de todas las cosas significa que es tu compadre Juan el que es perfecto y vas a terminar entonces por ahí en una relación incómoda, bueno, o cuando menos fuera de lo que Dios dice. Entonces ya no culpe a las mujeres, ¿sí? Porque entonces va a encontrar la solución en un bigotón, ¿sí? Entonces mejor diga, todos cometemos la pata, metemos la pata y cometemos errores. Entonces, una vez más, los griegos que creían en el amor, la gente dice, ay, el amor platónico, nunca leyó usted filosofía y no sabía entonces que los griegos consideraban el amor al efebo, al jovencito, lo consideraban como una forma perfecta de amor. Las mujeres son imperfectas, nada más servían para parir hijos y el amor perfecto era de un hombre viejo a un hombre joven, ¿sí? Y peor todavía, los maestros, ¿sí?, enseñaban a sus discípulos los artes del amor, o dicho de otra manera, los violaban. Entonces, los griegos no creen que son una sociedad perfecta, había mucha promiscuidad en ellos, y por supuesto, la mujer entonces tiene la culpa, y esta mujer Pandora, pues es una muchacha curiosa, inquieta y anda queriendo ver. Le dicen que no abra la caja por todas las cosas que va a suceder si la abre, porque van a salir todas las desgracias. Y ella entonces, en esa curiosidad de no escuchar consejo, va y hace lo que le dijeron que no tenía que hacer, como en el caso de Eva, cuando va y come la fruta prohibida, abre la caja y sale entonces todas las desgracias que estaban en la caja. Lo que la gente no lee de esta historia es que habían metido por equivocación a una buena. En medio de todas las desgracias, habían metido a una buena. ¿Y cuál era la buena que estaba en el fondo de la caja? La esperanza. Y entonces, cuando salen todas las desgracias, también sale esta buena que estaba allí. Y esta buena que estaba allí, la esperanza, sale y con ella entonces el ser humano tiene la oportunidad de poder reenfocar su visión. Ahora, si usted saca cuentas de cuándo nacieron los griegos y de qué año estamos hablando de que los griegos, sí, la época dorada de los griegos es del 500 al 300 antes de Cristo, ¿sí?, los presocráticos y los socráticos, y la Biblia es 2500 años antes, los libros de Moisés. Entonces se dará cuenta usted que la Biblia es anterior que las historias griegas. ¿Sí, de acuerdo conmigo? Entonces, para todos aquellos que dicen que los griegos, no, la cultura hebrea es anterior, y usted puede encontrar que probablemente no es que la Biblia copiara a los griegos, hay más posibilidades históricas que fuera al revés. Y entonces, cuando estoy diciendo en Jueces capítulo 3, estas pues son las naciones que dejó Dios para probar con ellas a Israel. Vuelvo a compartirle la pantalla, ¿sí? Y entonces yo quisiera que viera este versículo por un momento, metafóricamente, como la caja de Pandora, que la viera entonces como todas las desgracias de la vida acumuladas en un solo lugar, como todas las situaciones adversas que usted tendría que atravesar, como todos los enemigos que va a tener que vencer para poder llegar a su propia promesa, ¿sí? La lista de todas las cosas por las que usted se va a quejar y se ha quejado todos los años. Dicho de otra manera, no se preocupe, ya se las tenemos preparadas, ¿sí? Entonces, si usted está muy preocupado de qué le va a suceder en toda la vida, no se preocupe, ya están listas. Están en Jueces capítulo 3. ¿De acuerdo? Entonces, para que ya se le quite la angustia de qué tantas cosas va a tener, y Dios dice, no te preocupes,
Ahí están. ¿Todo el mundo de acuerdo? Y entonces, estas pues son las naciones, estas son pues las desgracias, estas pues son las adversidades, estas pues son las situaciones difíciles que te dejó Dios, tu Padre. Mi Padre que es tan bueno, sí, mi niño. Nos las dejó aquí de encargo y se las estamos guardando para que usted entonces con ese encargo las pueda, llegado un momento, que las pueda tener listas para cuando se necesiten, ¿sí? Y son para probar con ellas a Israel. ¿Quién es Israel? Israel es el pueblo de Dios, pero el nombre de Israel significa, ¿sí? El príncipe de Dios significa el que luchó con Dios y venció. ¿Se acuerda usted que Jacob, cuando se enfrentó con el ángel del Señor toda una noche y estuvo contendiendo con él al terminarla, y él le decía, no te dejaré hasta que me bendigas? ¿Recuerda usted ese pasaje? No quiero irme hacia allá. No te dejaré hasta que me bendigas. Y entonces el Señor lo bendice. ¿Y cuál es la bendición? Le descoyunta una pata. ¡Qué bendición! Pues si usted es muy literal con la Biblia, entonces usted debería decir, Señor, bendíceme, y si le descoyunta la pata, entonces usted va a decir, el Señor ya me bendijo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esta noche de Jacob en Peniel luchando con el ángel del Señor, diciéndole, no te dejaré hasta que me bendigas? La primera cosa que Dios hace con Jacob es cambiarle el nombre. Ahora, cuando Dios dice que le quiere cambiar el nombre, no lo dice como la canción aquella de te voy a cambiar el nombre, ¿sí? Porque algunos, en lugar de que Dios se los cambie para bien, van y se ponen una guarapeta, ¿sí? Y Dios les cambia el nombre y les pone puercos, ¿verdad? Y se ponen bien puercos ahí. Entonces, no se cambia el nombre así. Si va a cambiar de animalito, cuando menos en lugar de puerco, que sea oveja del Señor, ¿sí? Borreguito feliz. Y entonces, Dios quiere cambiarte el nombre. El nombre de Jacob significaba suplantador, significaba alguien que está tratando de tomar un lugar que según sus padres no le correspondía. Había una profecía previa y hay una discusión allí. Pero le pusieron suplantador, significa el que está tomando un lugar que no te corresponde. Pero después de esa noche, Dios le dice, tú te llamas Israel, que significa el que ha estado allí y ha tomado el lugar. Ahora, yo sé que la etimología es mi debilidad. Yo confieso ante ustedes que me apasiona. La palabra Israel. ¿Alguien se ha puesto a hacer la etimología de Israel? Ok, Israel viene de dos palabras. La primera palabra es Ish, que significa hombre. ¿Sí? Ish. Él es el nombre de Dios. Israel es el hombre que pelea con Dios. Eso significa. El hombre que lucha con Dios. Y entonces, pues le está diciendo peleonero. No, no, no. Lo que está diciendo es alguien que se ha mantenido en búsqueda de Dios, que se ha mantenido, ¿sí?, agarrado de Dios, y que a pesar del cansancio, a pesar de la duda, a pesar del dolor, a pesar de todo, no se soltó, ¿sí? Podríamos cambiarle la interpretación y decir garrapata espiritual, ¿sí? Y entonces, pues sí, si usted va a cambiarse de nombre, bueno, ya dijimos que puerquito no, ¿sí? Ovejita feliz no, bueno, pues entonces garrapata espiritual, una guina, ¿sí? Agarrado de Dios, ¿sí? Y que dice, no me le suelto, no me le voy a soltar. Ahora, fíjese usted por qué es importante que usted entienda eso, ¿sí? Porque esa palabra, cuando yo estoy diciendo guina espiritual,
cuando estoy diciendo que se convierte en alguien que se agarra y no se suelta, esa palabra es la palabra hebrea emuná. La palabra emuná, que usted la podría encontrar en Habacuc, capítulo 2, en el verso 4. Y entonces, se me movió, Habacuc, capítulo 2, en el verso 4, y ahorita voy para mostrársela. Entonces, emuná. Comparto mi pantalla para que vea que está, cuando menos en mi Biblia electrónica. Yo sé que muchos dirán que es trampa porque yo modifico en mi Biblia conforme necesito cada clase, pero la que no puedo modificar es la suya, así que usted revíselo en su propia Biblia. Y dice Habacuc capítulo 2, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. He aquí que aquel que su alma está podrida, he aquí aquel que tiene un corazón cochino, ¿sí? Aquel que tiene una intención sucia, se enorgullece. Y ahorita hablamos de enorgullecerse. Mas el justo por su fe vivirá. Este versículo en la parte final cambió la historia de la humanidad. El justo por su fe vivirá. Ese versículo, cuando el apóstol Pablo lo retoma en Romanos y Martín Lutero lo descubre en su trabajo de interpretación de la Biblia del latín al alemán, ¿sí?, hizo que Martín Lutero replanteara toda su fe. La palabra el justo por su fe vivirá, el término fe, voy a ponerle por aquí en mi interlineal, el justo por su fe, palabra hebrea 530 en el Strong, que dice lo que el pastor ya había dicho, emuná. ¿Qué significa emuná? Significa firmeza. Figurativamente, seguridad, fidelidad, y por eso se dice en interpretación, ¿sí?, en ese contexto, fe, fidelidad, fiel, fielmente, firmemente, honradez, lealtad, ¿sí?, reinar, veraz, verdad. Y entonces cuando nosotros estamos diciendo que el justo por su fe vivirá, lo que estamos diciendo es que Jacob, por agarrarse como una guina y decir, no te soltaré hasta que me bendigas, el Señor le cambió el nombre. Y de ser alguien, Jacob, de ser alguien inconstante, de ser alguien con una intención perversa, de ser alguien ambicioso, se convirtió entonces en una persona aferrada de Dios. Yo quiero pedirle un favor, pero solamente es un favor, así que usted no está obligado a concederme esa gracia. Yo quiero pedirle que ya no diga que usted es un cristiano, porque ser cristiano puede significar un montón de cosas ahorita. Yo quiero pedirle que durante algunos días usted cambie, ¿sí?, su forma de decirlo y que diga, soy un aferrado a Cristo. ¿Sí? Soy un aferrado. ¿Sí? Soy una chinche, una guina espiritual. Ay, estoy bien agarrado, ¿sí?, chupando la sangre eterna del Señor. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la idea? Bueno, yo sé que si dice que es una chinche, una guina, todo el mundo lo va a agarrar mal y va a decir que usted tiene baja estima y como no escuchó la clase, luego le van a dar entonces hasta con la mano del metate y entonces no lo diga así. Ok, pero si en lugar de eso dice, soy un aferrado a Cristo. Israel, dijimos Ish, el hombre, el Dios, Israel, el hombre que pelea, que contiende, que se agarra, que lucha con Dios.
¿Saben ustedes que esa actitud de quien lucha con Dios, de quien se agarra con Dios, es una actitud que una tal mujer María, sí, yo sé que al momento de que diga estas cosas, ustedes se van a acordar de esa María que estaba por allí, dice Mateo 28, cuando Jesús resucita y fueron entonces al sepulcro. Noten ustedes, ok, voy para acá y entonces aquí comparto mi palabra. Dice, pasado el día del reposo, al amanecer del primer de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Digo, adelante. Y vayan pronto y díganle a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. He aquí, se los he dicho. Y entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar buenas nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las buenas noticias a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies. No les bastó con decir, ay, Señor, no, no, no. Llegaron y abrazaron los pies y le adoraron. Sí. Y entonces Jesús les dijo, vayan, no teman, vayan y den las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y me verán. Ahora, interesante, cuando uno ve este pasaje, ¿sí? Y uno revisa desde qué sucedió con esta mujer, uno de repente se va a Juan, que en el capítulo 20 tenemos a María en el verso 14, cuando Jesús le habla, me voy un verso antes para que tenga sentido. Le dice, ¿por qué lloras? Y él le dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Mas cuando ella había dicho esto, verso 14, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Verso 16, importantísimo. Jesús le dice, María. Le habla por su nombre, no le dice nada más. Le dice, María. Y ella inmediatamente entonces empieza, ¿sí? Antes de considerarlo, de ser consciente, ella sabe que está con gente que no la conoce, ¿por qué le tendría que decir María? Quizás se lo dijo, bueno, ¿cuánta gente le podría haber dicho María? Pero ¿de qué manera se lo diría Jesús siempre que con el simple nombre, con la forma, con el tono, más allá de la imagen, ella sabe quién le está hablando? Y entonces María, ¿sí? Y ella volviéndose le dice, Raboni, ¿sí? Que quiere decir maestro. Ahora, la palabra rabí como tal significa maestro. Rabí es la denominación de respeto. Rabí, el maestro, el excelso. Pero ella no le dice rabí, ella le dice raboni. ¿Qué implicación tiene esto? Es una forma de dirigirte a alguien
No solamente con el respeto de decir, sé que Él es el que me enseña, pero es una forma cercana. Es como cuando tú dices, la forma correcta y de respeto de referirte al progenitor es Av, Padre. Pero cuando tú dices Ava, tú estás diciendo papito. Estás diciendo papá, pero lo estás diciendo de una manera cercana, afectiva, cariñosa. Ella le está diciendo Raboni, mi maestro, el que me enseña, el que está conmigo, es mi mentor, ¿sí? Es mi maestro. Y entonces, noten ustedes que Jesús le dice, ¡ay, Wina! ¿Sí? ¿Cómo que? Bueno, no dice así, pero interpretado en la Biblia Aguacatense 2020, sí dice, Jesús le dice, no me toques. Pues no, ¿cómo le tocó? Acuérdense ustedes que acabamos de leer en Mateo que llega y se le abraza a los pies. Y está agarrada de los pies y el otro está que se cae, que no se cae y le dice, no me toques, no me tumbes, ¿sí? Porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y ya después de la sangoloteada, María fue a decirle a los discípulos las buenas noticias de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Entonces, una vez más, ¿qué sucede con Jacob aquella noche en Peniel, donde llega y cuando ve al Señor, se le abraza? Uno dice, luchó con el Señor. Y uno siempre, como nuestra mentalidad es una mentalidad de superviviente, luchar significa te pego, te causo dolor, te hago sangre. No, 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 está agarrado del otro diciendo, no, no me sueltes, no me voy a soltar, ya déjame más, no, no, no te voy a soltar, ¿sí? No quiero que te vayas. ¿Sí? Es como el niño que ve que su papá va a ir de viaje y dice, no te quiero dejar ir, ¿sí? Y el otro está diciendo, se me va a ir el avión. Y el otro, no, no te vayas. Y va caminando y con el chiquillo agarrado del tobillo y va caminando con él arrastrándose diciendo, no te vayas, no me dejes, ¿sí? María está diciendo, no quiero que te vayas, no me dejes, ¿sí? Como digo, enchinchada, ¿sí? Aferrada. La palabra aferrarse significa, viene de fierro, significa agarrarte tan firmemente como el fierro se agarra, que tus manos se convierten en tenazas, que tus dedos se convierten, ¿sí? En fierro, que tu brazo se vuelve una cadena y que el otro se siente encadenado, aprisionado con tus brazos, ¿sí? Aferrado significa que te volviste más allá de la carne, que te volviste un material que no se suelta ante la presión. Eso es aferrarse. Y en una etapa de nuestra humanidad y de nuestras relaciones donde lo que hacemos es soltar, ay, si me duele, me suelto. Ay, si no funciona, me suelto. Si no nos ponemos de acuerdo, me divorcio y me suelto. ¿Sí? Si no quiere, pues total, él por su lado, yo por él. Y el Señor dice, aférrate. Y entonces, ¿qué significa la palabra emuná? Más el justo por la fe vivirá. Quiero poner una imagen, que es una imagen que espero que a ustedes no les toque vivirla, pero quienes fuimos formados como rescatistas, nos tocó entrenarla y nos tocó, a mí no me tocó vivirla, pero nos toca vivirla cuando andamos en cosas como esas. Una parte del entrenamiento de un rescatista es saber lo que se siente ser el perdido. Y entonces, una forma típica de poder entender lo que se siente ser el perdido es, por ejemplo, ponerte en la parte baja de un río
y que alguien te lance una cuerda. ¿Están conmigo? Tú estás abajo del río. En condiciones adversas, el río sería tan fuerte que te arrastraría, te llevaría entre piedras, palos, una cascada, te pondría una golpiza desde el flujo del agua y seguramente te ibas a ahogar o te ibas a morir de algún golpe, ¿sí? Y entonces alguien con buena voluntad se para arriba del puente o se para en la orilla y te lanza una cuerda. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes en esa buena voluntad lo harías? ¿Cuál es el asunto? El asunto está en que tú, si no sabes lo que se siente, no sabes cómo proceder cuando tú estés del lado seguro mandando la cuerda. Y entonces, ¿qué sucede? La gente avienta la cuerda y la persona se agarra con mucho trabajo de la cuerda y tú lo empiezas a querer jalar. De por sí, levantar a una persona es complicado. Muy bien, somos dos o tres y te vamos a jalar. Agárrate fuerte. ¿Qué te están diciendo? Aférrate. Que tus dedos sean tan firmes, tan fuertes, a menos que ustedes hayan hecho ejercicio para eso, déjenme decirle que no es fácil. Con la cuerda mojada, con sus brazos cansados de estar queriendo nadar, con el desgaste, con los golpes, con la sangre, con lo que sea, usted se va a agarrar de una cuerda que en el mejor de los casos podría ser gruesa. Si es delgada, es más complicado. Y le empiezan a jalar y usted está queriendo agarrar esa cuerda y es horrible, y se lo digo porque parte de mi entrenamiento fue eso, que tienes que estar allí y desesperarte porque tú te estás queriendo agarrar y la cuerda se te está resbalando de las manos y tú quisieras aferrarte y dices, me la voy a enredar en el brazo y cuando te empiezan a levantar, la misma fuerza de tu peso, la presión de tu peso, sientes que te está arrancando el brazo. ¿Me estoy explicando? Y uno dice, aférrate, no te sueltes. Y estás subiendo a la persona 1 metro, 2 metros, 3 metros, y de repente ves como la persona... Ahora, quien me dio esa clase, pues trató de ser más dramático de lo que yo estoy siendo ahorita. Pero esa persona me dijo, hay cosas que tú nunca vas a olvidar en la vida. Dice, yo todavía no puedo olvidar la cara de la persona a la que supuestamente yo iba a ayudar, ¿sí? El horror de sus ojos cuando su fuerza se acabó y fue cayendo de espaldas mientras yo veía cómo se le había acabado la fuerza de sus manos para caer en una corriente de agua que la arrastró y la mató, ¿sí? Y me decía esta persona, han pasado años y yo todavía no puedo superar el cargo de conciencia, porque uno le dice a la persona, aférrate, pero es una persona ordinaria y sus dedos no tienen la fuerza para volverse de fierro y no cansarse. Y entonces, por eso, una de las cosas que te enseñan para ser rescatista es aprender a hacer nudos. Porque entonces tú no lanzas la cuerda, tú no lanzas un cabo de cuerda, tú lanzas una lazada. O sea, tú lanzas hay nudos especiales que no se corren, porque también alguien dijo, hazle un nudo. Y dijeron, muy bien, él ya sabía qué iba a pasar, vamos a hacer el nudo. Y era un nudo corredizo y cuando te empezaban a levantar, híjole, te hacía la cintura, ¿sí? Porque tú dices que te lo levanten, sí, pero te empieza a ceñir y se convierte en un torniquete y es horrible, duele, ¿eh? Entonces, aprender a hacer un nudo para que la persona se lo ponga, el nudo no se cierre y no te mate, no te ahorque, no te mutile. Todas esas cosas que aparentemente no tienen nada que ver son verdades espirituales. Para poder salvar a alguien necesita aferrarse a la vida, pero aferrarse a la vida significa que necesitamos ponerle un nudo a la cuerda, una lazada, para que se pueda meter en ella y tú lo puedas levantar y aunque la persona se desmaye, tú lo levantas desmayado, pero no se te cae. Eso lo aprendí yo a los 11 años de edad. Espiritualmente debe ser lo mismo. Necesitamos entonces entender.
Y regreso entonces a Jueces capítulo 13, porque van a decir, ¿y qué tiene que ver eso con lo que me estás diciendo? Bueno, por lo pronto ya se dieron cuenta que hay que aferrarse, ¿sí? Y que qué importante es entonces poder entender eso. Yo les decía entonces en Jueces capítulo 3, verso 1, estas pues son las naciones. ¿Qué dijimos que eran las naciones? Las adversidades, las situaciones de oposición. Esas naciones fueron los enemigos del pueblo de Israel. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. ¿Quién dijimos que era Israel? Israel es el pueblo de Dios, son los creyentes. Israel, los que se aferraron a Dios, los que tomaron la posición con Dios, los que no se soltaron, los que decidieron agarrarse y permanecer, dice, a todos los que no habían conocido todas las guerras. Ojo, la clave de algo que quiero que entiendas aquí es, dice, a los que no habían conocido. Entonces, ¿qué quiere decir esto que estoy poniendo aquí? Los que no habían conocido. Significa entonces que aquí lo que tenemos que hacer es tomar un modelo pedagógico. Les he dicho que los paradigmas, nuestra forma de ver las cosas, nos ayudan a revelar situaciones. ¿Qué es la adversidad? Si tú la ves desde el punto de vista de guerra, es un ataque, claro, ¿sí? Si tú la ves desde el punto de vista de la economía, pues entonces es un conflicto que va a traer como consecuencia desde la disminución de los recursos y del capital. Y si tú la ves, yo no sé, y Dios dice, no, 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 espérate, no te me pierdas, ¿sí? A los que no habían conocido, significa que la van a conocer, la tienen que aprender. Entonces, el modelo adecuado para que lo entiendas es un modelo pedagógico. Estamos hablando de enseñanza-aprendizaje. ¿Puedo decir conmigo enseñanza-aprendizaje? ¿Cuál es el sentido de lo educativo? ¿Qué se busca en lo educativo? Voy a poner aquí y me voy a poner ahora sí que como maestro viejito, ¿sí? Y quiero entonces, maestro viejito viendo a sus estudiantes. A ver, ¿dónde está? No sé cómo ponerle aquí. Vista del hablante. A ver, ahí está, el maestro viejito viendo a sus estudiantes. Y yo les pregunto, ¿a qué vas a la escuela? Yo le he hecho esta pregunta a gente a lo largo de los años y casi puedo decir que el 100%, a menos que ya haya pasado por una de mis clases, me va a contestar equivocadamente. Ahora, no voy a hacer con eso un trend en Facebook para decir, yo ya le contesté a fulano porque sí sé sumar, ¿no? Y pone cada problema menso ahí, capcioso, ¿sí? No, esto no es capcioso, esto es lo más serio de la vida. ¿A qué vas a la escuela? Y la gente dice aprender. No, no es cierto. Aprender es una mediación, tú no vas a aprender. Tú vas, la escuela es un espacio de desarrollo humano. Tú vas a desarrollar la mejor versión de ti. Y para desarrollarlo, el aprendizaje es la mejor. Y entonces, ¿a qué vamos a la escuela? Vamos a desarrollarnos como ser humano. Es un espacio de desarrollo humano. ¿Qué es el cristianismo? Es un espacio de desarrollo humano. ¿Cómo nos desarrollamos? Aprendiendo. Y gracias al aprendizaje podemos entonces superar situaciones adversas de mejor manera, con mejor costo, con menor riesgo, con menos consecuencias adversas. Puedes encontrar formas óptimas para con tus recursos, tus capacidades, poder sacar un mayor beneficio. O dicho de otra manera, desarrollo humano implica la mejor versión de ti mismo, el mejor ser humano que puedes llegar a ser. Ese es desarrollo.
A eso vas. La gente dice, es que yo quiero ser un profesionista. Sí, pero pues termina siendo un profesionista y un horroroso ser humano. No se trata de que seas un buen ser humano, ¿sí? Porque no necesariamente vas a ser un profesionista toda la vida. Un día te vas a jubilar, pero vas a seguir siendo un horroroso ser humano. Entonces, tú tienes que ser un excelente ser humano independientemente de qué hagas, porque una cosa es el ser y otra el hacer. La gente piensa que va a la escuela para aprender cómo hacer cosas. Eso es falso, eso es una consecuencia. Tú vas a la escuela para ser consciente de tu ser, tener entonces un encuentro ontológico. ¿Quién soy yo? Como consecuencia, ¿cómo manifiesto lo que soy? Lo que hago. ¿Están conmigo? Y entonces, si yo entiendo quién soy yo, lo que hago como consecuencia, lo voy a tratar de hacer en la mejor forma posible de acuerdo a mi condición de quién soy yo. Muy bien, y entonces, cuando digo, estas pues son las naciones, perdón para los que están acompañándonos por primera ocasión, doctor del Real, que sepas que esto es un Pablo Cancino hablando pensando en voz alta, ¿sí? Entonces, no es una clase en el sentido, como decía anteriormente, en el sentido estricto de la teoría curricular, esto es un tipo pensando y hablando en voz alta, pensando en voz alta, ¿sí? Estas pues son las naciones que dejó, y dijimos que las naciones era esa caja de Pandora de tu vida, ¿verdad? Todas las adversidades, todas las situaciones conflictivas, todas las situaciones adversas, toda la gente indeseable, todos los amigos incómodos, los parientes feos, todas esas cosas, ahí están, que dejó Dios. Dios me las dejó, y Dios dice, Señor, ¿y por qué no me pusiste solamente cosas buenas? ¿Por qué me pusiste cosas adversas? Déjame decirte que el carácter se desarrolla en la multiplicidad de situaciones, en la bendición y en la maldición. No que Dios te maldiga, pero te va a llevar a enfrentar situaciones y tú vas a tener que decidir si vives conforme a ellas o asumes una conducta diferente. Y entonces, ¿cuál es el asunto con todo esto? El asunto con todo esto entonces es que cuando yo entiendo que es una oportunidad de Dios para probar, la palabra probar, aquí vamos a irnos entonces a mi interlineal, y en la palabra probar, aquí la tengo, Hebreo, capítulo 5, Hebreo, palabra 5254, ¿sí? Nasa, que en hebreo significa probar. Y dice uno, sí, eso ya me dijiste. Bueno, significa intentar algo, practicarlo, hacer la tentativa de ello, tratar. Todas esas son palabras del contexto pedagógico. ¿Sí? Cuando te ponen un ejercicio, tú lo haces para practicar. Cuando te ponen un ejercicio, ¿sí? Yo como maestro de matemáticas, pones un problema matemático para que la gente practique un procedimiento, para que encuentre las formas de hacerlo, para que tentativamente pueda resolver situaciones, para que trate de llevarlo a cabo, para que verifique su avance, su conocimiento, su nivel de comprensión, pero no significa que lo pones allí para matar a la gente. No significa que es un castigo ponerle un problema algebraico, no. Significa que le has explicado algo y le dices, ahora hazlo tú, llévalo a cabo. Date cuenta que sí puedes hacerlo. Entonces, este versículo es un versículo de un contexto educativo. Sigo insistiendo. Muy bien. Y entonces, en este contexto educativo, estas pues son las naciones, ya dije todo lo que implica, que dejó Jehová, que dejó Dios, ya dijimos que Él es el maestro, para probar con ellas.
Estoy diciendo que es la forma de poner en práctica aquello que debes de llevar a cabo para que entonces desarrolles la habilidad, para que desarrolles la competencia, para que desarrolles la capacidad, ¿sí? Con ellas a Israel. ¿Quién es Israel? El que era Jacob, el suplantador, el que tenía una identidad fracturada, el que se sentía que ocupaba un lugar que no merecía y que por aferrarse se convirtió en alguien con el carácter, con la fe, emuná de permanecer. Y dice, a todos aquellos que no habían conocido, ¿sí?, todas las guerras de Canaán. Y entonces, todos los que no la habían conocido, o sea, todos los que no habían pasado por allí, todos los que no habían pasado esa lección, todos los que no habían entendido la adversidad. Dice, solamente para que el linaje, o sea, la descendencia de los hijos de Israel, conociesen la guerra. ¿Cómo se conoce la guerra? Y Dios dice, bien fácil, en la guerra. Señor, ¿y no tenías un manualito por allí? ¿No tenías un podcast? ¿No tenías una película como la del Gladiador para que yo la viera y dijera, ¡ah! Sí, corazón valiente, ¿sí? Y Dios dice, no, porque no se aprende igual cuando tú lo ves, cuando tú ves los toros desde la barrera, que cuando te toca torearlos. No salen en tu corazón las mismas cosas. ¿Y qué dice Dios? Yo te voy a regalar de vez en cuando, no diario para que no te canses, pero de vez en cuando te voy a regalar momentos de adversidad. ¿Sí? Dice, Señor, pero diario no, te los voy a juntar para que veas. ¿Sí? Entonces, te podría dar chiquitos, uno diario chiquito. No, pero tú dices, no, diario no quiero. Ah, muy bien. Entonces, te junto todos los de la semana en un solo día, ¿sí? Y ese día, híjole, dices, ay, Señor, mejor te los hubiera pedido de a gotita en gotita. Y Dios dice, para que conozcas la guerra y para que habiéndola conocido, la enseñes a los que no la han conocido. ¿Están de acuerdo conmigo? No solamente es para que la conozcas tú, sino para que habiéndola conocido tú, lo compartas con los demás. Ayudes a otros a poder transitar entonces en estos espacios de adversidad. Dice, ¿a quiénes dejó? A los 5 príncipes de los filisteos, a todos los cananeos, ¿sí?, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Mat. Yo sé que estos son de las cosas que cuando alguien las dice suenan como una tontería. Perdónenme si, porque me salga siempre lo lingüista. Pero cuando el todos se pone delante de una oración y se utilizan comas, se convierte en un adjetivo abarcativo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Todos los cananeos, todos los sidonios, todos los heveos. Imagínate el trabajo que Dios le da, tener que traerse a los cananeos que andaban en otros países para ponértelos ahí enfrente y que te suenen un día. ¿Sí? O sea, tienes que agradecer, ¿sí? Gente viajó desde muy lejos para darte guerra, ¿sí? Tuvieron que cambiar sus vacaciones, tuvieron que dejar de hacer otras cosas que hacer, tuvieron que dejar de estar atormentando a alguien más para poder venir y cumplir con el compromiso de Dios de darte guerra a ti. Entonces, aprecia el esfuerzo, ¿sí? Tuvo que traérselos a todos, no dice, te junté nada más el 90% porque otros estaban indispuestos y hoy no pudieron venir. No, te junta todas las desdichas. Y cuando tú dices, ay, Señor, falta otra, y dice, uno que agarró el último vuelo, pero ya llegó. Así que si tú piensas que en un día, sea a las 10 de la mañana, ya tuviste todas las desdichas que ibas a tener, capaz que todavía llegan las de las 3 de la tarde y las del vuelo de las 6. Ahora, perdóname por decirlo así de ridículo, pero ¿cuál es el asunto?
El asunto está que en lugar de cuantificar las desgracias, debemos de enfocarnos en el que nos soporta en medio de las desgracias. Tenemos el enfoque equivocado. Siempre estamos cuantificando lo equivocado. En lugar de cuantificar el amor de Dios y la fidelidad de Dios, tú estás cuantificando aquellas cosas que para ti son el problema. Y Dios lo que quiere mostrarte es que Él está allí. Y dice entonces, nota por favor el verso 4. Y dice, y fueron para probar con ellas a Israel. Otra vez, o dicho de otra forma, fueron para saber lo que había en el corazón. Fueron para que Israel se diera cuenta, ¿sí? ¿Para qué les hago examen a mis estudiantes al final de una unidad? ¿Para qué les pido tareas? ¿Para qué les pido ejercicios? Ay, maestro, es que usted es bien duro. No, por mí no lo hagas, ¿sí? Si tú estás pensando que la tarea cambia al profesor, no has sentido nada en la escuela. Hacer los ejercicios no cambia al profesor, cambia al estudiante. Yo sé que hay estudiantes que son buenísimos. ¿Cómo lo sé? Hacen la tarea. Quiero aprovechar, voy a ponerme en la vista del hablante y una vez más me pongo y ocupo toda la pantalla. ¿Sí? ¿Aquí sí estoy ocupando toda la pantalla? ¿Sí? Ok, muy bien. Por favor, mírenme fijamente. Ok, ahí estamos. ¿Cuántos de ustedes quieres aprovechar a Pablo como tu pastor? ¿Quieres aprovecharlo? Ok, haz la tarea. Haz la tarea. Voy a decir algo bien incómodo, pero es la verdad. Aquí hay, el doctor del Real podrá darme también la razón por ese lado. Cruzita como psicóloga me podrá dar la razón por ese lado y cada uno de los que están aquí me podrá dar la razón. Sí. Si un paciente llega con el médico, le prescribe un tratamiento, el otro se va a su casa y no hace nada y al mes llega a quejarse de que se sigue sintiendo mal, entonces, ¿cómo te ayudo, criatura? ¿Sí? O sea, yo te estoy diciendo lo que tú deberías de hacer para sanar, pero no te puedo sanar yo. Tú le puedes dar una serie de recomendaciones a alguien para que desarrolle su sanidad, su capacidad, su paz interior, su lo que sea, y el otro piensa que tus palabras son tan maravillosas que con el simple hecho de verte los ojos brillosos de furia, con eso ya se va a sanar. No, déjenme decirles, no funciona así. Hay una responsabilidad que corresponde al consejero y es que el consejo sea lo más acorde a, en este caso, la palabra, en el caso de los médicos, a lo demostrado por la ciencia hasta el momento de la formación del médico. O sea, dentro de 100 años algunos de los tratamientos van a parecer bárbaros, ¿sí? Pero ahorita es lo mejor que sabemos y es lo que ofertamos a la gente. Le decimos, mi ciencia llega hasta aquí, estos medicamentos son los que están al alcance, le sugiero que haga esto o aquello, ¿sí? El pastor hace lo mismo, pero la gente llega con el pastor a hablar del clima, a quejarse de la y el pastor dice, muy bien, te sugiero que hagas esto, que hagas aquello, que asumas esta responsabilidad, que hagas la tarea. Y el otro no hace la tarea y luego reprueba en los exámenes de la vida y llega y le dice a uno, es que no me enseñas, es que no me tienes paciencia, es que, y uno dice, cariñito, ¿sí? Yo te explico el procedimiento, te digo cómo se resuelve, te explico cuáles son las variables, te lo pongo con palitos y plastilina, con manzanas si eres del norte, con naranjas si eres del sur y con nopales si eres del desierto, pero de manera que lo entiendas. Pero si después de todo eso no haces la tarea, pues ¿qué puedo hacer por ti? Ahora, noten ustedes, entonces, en este clima académico y con esta buena actitud que me están teniendo ustedes, noten el versículo 4 cuando dice el Señor, y fueron para probar, ¿sí?, con ellos, o sea,
esas naciones, esas situaciones, esos conflictos, esas adversidades, o sea, todo aquello que es parte de la vida cotidiana, sirve para probar con ellas a Israel. ¿Cuál es la prueba? Para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Y una vez más, tenemos que reinterpretar el contexto. Dicho de otra manera, porque cuando hablamos de obediencia, la gente con un trasfondo de esclavitud lo toma equivocadamente. Las relaciones espirituales no son para que la gente obedezca al pastor. No, eso es manipulación y es hechicería. Es para que hagamos las cosas a la manera de Dios. Quiero pedirle un favor. Diga conmigo, ser cristiano, estoy viendo sus bocas. ¿Sí? Ser cristiano es hacer las cosas a la manera de Dios. A ver otra vez, ¿qué es ser cristiano? Hacer las cosas a la manera de Dios. Última vez, porque la repetición trae aprendizajes, ¿sí? Las neurociencias nos dicen, ¿sí? Que va a generar ustedes redes sinápticas. Cuando usted lo repite, entonces está, ¿sí? Enfocándose y diciendo, esto es importante. Ser cristiano es hacer las cosas a la manera de Dios. Y entonces, cuando dice el Señor, y fueron para probar con ellas Israel, para saber si harían las cosas a la manera de Dios. Y entonces dice usted, ¿cómo le voy a hacer cuando tenga una dificultad? Pues fíjate las cosas a la manera de Dios. ¿Cómo le voy a hacer cuando tenga un problema con mi vecino, con mi prójimo, con mi hijo? Y Dios dice, pues quiero ver si vas a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cómo es las cosas a la manera de Dios? Ah, ya sé, voy a hacer un diluvio y lo voy a matar a todos, como murió la humanidad con Noé. Y Dios dice, no, 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 estás interpretando mal, ¿sí? Lea a Jesús, ¿sí? Entiende el corazón de Jesús. Perdona a tu prójimo. Ten misericordia. Jesús colgado en la cruz, ¿qué es lo que dice? Padre, perdónalo, no sabes lo que haces, ¿sí? ¿Cuánta gente habla con necedad? Híjole, pues está más fácil decir cuántos hablan con sabiduría. Son menos, créanme, ¿sí? Los cuenta uno, ¿sí? Con los dedos de la mano, a veces con, híjole, pues ni siquiera puedo decir ni siquiera con los dedos de la mano. Es tan fácil ser humano que hablemos neciamente. Años después te das cuenta, sí, pero en ese momento tú estás convencido que eres el defensor de la humanidad. Escúcheme, Facebook no es para que defienda usted a la humanidad. ¿Sí? Ahí andan defendiendo a la humanidad, ¿sí? En el muro ajeno. Sálgase de su muro y póngase algo que socialmente sea relevante, ¿sí? Deje de estar hablando al aire, haga obras que realmente tengan sentido, ¿sí? Ahí se pelean y se despelean. No, no, no. Facebook es un espacio nada más para decir lo que usted piensa y si usted no piensa lo contrario, brínquele. Afortunadamente hay cientos o miles de personas ahí. Busque a alguien con quien tenga empatía, ¿sí? Y si no está de acuerdo, vaya y siéntese con el otro y platique cuál es su concepto, si es que el otro tiene el interés de escucharlo. Y si no, ¿para qué se anda exhibiendo allí? ¿Sí? Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Cuando nosotros estamos entonces en una búsqueda, estoy empezando a terminar ideas, a cerrar ideas. Emuná es enchinchado, agarrapatado, ¿sí? Enguinado con Dios. Y usted dice, yo, Señor, no quiero dejarte, yo quiero, sí, tener una relación contigo. Entonces, dése cuenta, como decía desde el principio, Proverbios 23:7, cuál es el hombre en su corazón, tal es él. ¿Quieres saber cómo es una persona? ¿Cuántos conocen la pasta de dientes y cuántos me han escuchado hablar del principio de la pasta de dientes? ¿Sí?
Principio de la pasta de dientes. ¿Qué tiene una pasta de dientes adentro? Y van a decir, bah, pues pasta de dientes. ¿Cómo lo sabe que tiene pasta de dientes? Porque usted la agarra y le hace, y cuando usted le apachurra, en el apachurrón que sale, lo que está adentro. Ese principio espiritual es fundamental en la vida. Eso es lo que está diciendo Jueces capítulo 3, principio de la pasta de dientes. Y Dios dice, ¿cómo le hago para que te des cuenta lo que hay a tu alrededor, en tu corazón? Y él dice, fíjate lo que sale de tu boca. Fíjate lo que salen, ¿sí? De tus pensamientos. Fíjate lo que está dentro de ti. Marcos capítulo 7, verso 20. ¿Sí? Marcos capítulo 7, verso 20 es lo que está diciendo el Señor Jesús. Lo que del hombre sale es lo que contamina a la persona, porque de adentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. No, no es lotería, nadie vaya a decir buenas, ¿sí? Línea, ya tengo diagonal, ¿sí? Y entonces va a decir la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, ¿sí? Todas estas maldades salen de adentro y contaminan a la persona, ¿sí? Ahora, fíjese usted entonces, ¿qué cosas tan curiosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida, sí? Porque Proverbios 23:7 dice que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Y Marcos 7:23, o sea, dele vuelta al numerito y por esas cosas curiosísimas de Dios, ¿sí? Y dice, todo lo que está de adentro, de lo que sale de adentro, eso es lo que contamina. Proverbios 23:7, lo que es el hombre en su corazón, tal es él. Marcos 7:23, los numeritos volteados, ¿qué es lo que dice? Lo que sale de adentro es lo que contamina, no es lo de afuera, es lo de adentro. Es que hay un montón de problemas en el mundo, sí, comenzando por lo podrido de tu corazón. ¿Sí? Ahí empieza el... ¿Por qué? Porque es cierto, el mundo tiene muchas carencias, pero también tiene muchas virtudes, tiene muchas bondades. Es que el mundo está horrible. Con esos ojos, criatura, todo debe ser espantoso, ¿verdad? Pues sí, pues si no eres capaz de ver la bondad, si no eres capaz de ver los regalos de Dios a tu alrededor, ¿qué es lo que está diciendo mucha gente ahorita? Ay, ya nos dimos cuenta después del encierro que las cosas más valiosas de la vida era poder salir y abrazar a los que amas. Pues sí. Y entonces tú dices, qué regalo el COVID, ¿sí? Que ahora ya te diste cuenta. Ya te diste cuenta, ¿sí? Que de qué te sirve tener el dineral para irte a Guadalajara si llegas y las plazas están cerradas. Ay, sí. Y hay gente que su frustración fue ir a Guadalajara a las plazas y que las plazas estén cerradas, ¿sí? Hubo gente que hasta se dio cuenta que tenía hijos en casa. Fíjese usted, qué maravilla. ¿Sí? El Facebook no los dejaba y el WhatsApp no los dejaba, ¿sí? Y entonces, bueno, pues yo también aquí con mi trabajito, en mi huequito, pues el tener que decir, tienes que darte cuenta de la gente que está a tu alrededor, es lo que está en tu corazón. No es egoísmo, pero el cristianismo lo que trata de hacer es llevarte, antes que cualquier otra cosa, a que seas consciente de lo que está en tu corazón. El cristianismo trata de desarrollar un corazón para Dios. Si tú me dices cuál es el sentido de ir a la iglesia, cuál es el sentido del aprendizaje de la palabra, es desarrollar un corazón para Dios. Esa es la espiritualidad. Pues Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad de haber compartido estas reflexiones en voz alta y como siempre lo hacemos, parte de lo que hacemos para los que nos acompañan es después nos toleramos un poquito, escuchamos las opiniones unos de otros, si hay algo que decir, lo escuchamos. Si hay algo que poner en equilibrio después de que usted lo diga, yo diría, sí, está bien, nada más considera aquello para que entonces quedemos en un clima
de armonía espiritual. ¿Listos? Entonces, ¿alguien tiene algo que compartir? ¿A alguien le parece que esta palabra es adecuada? ¿Creen que me extralimité? No debía haber dicho puerco, en lugar podría haber dicho cerdo o porcino. ¿Sí? Puedo ampliar mi vocabulario y utilizar sinónimos para mis metáforas. Entonces, preguntas, comentarios. Y cuando no los hay, nos despedimos en todo el amor y me voy a dormir. Ok, Berta, te escuchamos. Bueno, pues yo quiero ser una sanguijuela. Yo igual quiero seguir aprendiendo más porque sé que pues, igual sigo cometiendo errores. Estoy en ese proceso de aprendizaje porque pues, para llegar a la perfección en Cristo, pues todos los días voy aprendiendo. Mientras esté en este cuerpo, voy a seguir fallando, pero voy en ese proceso de aprendizaje. Y cuando comentabas al principio de, bueno, de esto del COVID y que las enfermedades y el no tener miedo, hay una enseñanza que de recién, por aquello de los 90s, cuando te conocí haciendo los pininos enseñando, que compartiste allá, cuando era yo joven en aquella iglesia tradicional. Hay una enseñanza que compartiste acerca de la imagen de Nabucodonosor. Por los 90s estábamos con aquella cuestión del SIDA y era una cuestión que, como ahora el COVID, a todos nos causaba pánico, a todos nos causaba miedo porque había muy poca información y teníamos miedo de que hasta por un saludo se nos contagiara, porque no había la suficiente información y pensábamos que por la saliva se podía transmitir, que por un beso en la mejilla. Era un miedo de verdad tremendo por la falta de información en ese tiempo. Y Pablo nos compartió una enseñanza que me quedó muy grabada todavía hasta la fecha. Y nos decía, Nabucodonosor en estos tiempos ha levantado una estatua ante la cual quiere que todos como cristianos nos postremos y nos dice, uy, el SIDA. En estos tiempos yo le pondría, uy, el coronavirus. Y todos los cristianos, oh sí, el coronavirus, el coronavirus. Y todos postrados ante el coronavirus con un miedo porque nos va a matar. Y yo creo que cuando decía, vamos a orar para que Dios no nos quite la ansiedad, sino que nos lleve a enfocarnos en quién estamos creyendo, en quién está puesta nuestra vista, no perder el enfoque. Y él en aquella ocasión nos decía, o sea, sí, metieron a Daniel y a Misael, a Abdías y Zacarías al pozo de los leones y les dijo el rey, el que no se hinque ante mi estatua lo voy a matar. Y así está el COVID, ¿no? El que salga y el que haga esto y el que haga lo otro, poniéndonos muchas limitantes, se va a morir. Pero sin perder el enfoque, aquellos hombres se levantaron en fe, creyendo en quien estaban viendo y siguieron haciendo su vida dentro de la medida de lo posible, sin perder la fe, sabiendo que, como decía Pablo, pues que como dijeron aquellos 3 jóvenes, pues si hemos de morir, moriremos. Y si hemos de vivir, pues Dios nos librará de las llamas del fuego, del horno. Y continuaron ellos caminando en su fe. O sea, y es una enseñanza que a pesar de que han pasado ya más de 20 y tantos años, se ha quedado muy grabada en mi mente. Y en estas situaciones, como ahorita hemos estado viviendo, creo que es algo que a mí en lo personal, como lo he comentado muchas veces, esta situación no me da miedo. Sí me ha golpeado en cuestión de que veo de repente que mucha gente se está muriendo, demasiada gente. Pero en mi persona sentir miedo de que me vaya a llegar, no, estoy tranquila, tengo miedo, no tengo miedo a eso. Entonces, no perdamos el enfoque, no nos tiremos a arrodillarnos ante esta estatua que el enemigo está levantando para atemorizarnos en general,
a todos los seres humanos y no nos postremos ante ella, perdiendo el enfoque de que Dios tiene el poder de librarnos, así como a los 3 jóvenes, de muriendo porque ese es mi trabajo, ¿sí? Y si eso implica entonces que por ese riesgo tentativamente yo moriría después, lo hago consciente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Regreso a mi casa, me cambio de ropa, ¿sí? Me baño y trato de poner mis cuentas en orden, pero sabiendo que ese es un riesgo. ¿Sí me explico? Entonces, no es actuar irreflexivamente, no es pensar que el miedo te va a paralizar, no, es voy a seguir haciendo mi labor con la responsabilidad de trabajar sobre un riesgo controlado para llevar a cabo la función que tengo. Como padre, como profesionista, como conciudadano, como amigo, como ministro, como hijo de Dios. Sí. Entonces, gracias por recordarme esa enseñanza de hace casi 30 años. Entonces, aquí seguimos intentando enseñar todavía, ¿sí? Hasta que Dios nos lo permita. Magdalena, te escuchamos desde los Estados Unidos, Magdalena. Muy bien. Viene, nena. Hola, desde el Gabacho. Bueno, así le dicen coloquialmente, ¿verdad? Ajá. Bueno, volviendo un poquito a lo que decías acerca del aprendizaje, que no vamos a la escuela a aprender, sino a desarrollar. Estoy muy de acuerdo con eso. Y a la iglesia también, ¿verdad? A la iglesia no vamos a aprender, sino a desarrollar. ¿Y qué es lo que vamos a desarrollar? Pues a desarrollar el carácter de Dios. Entonces, al igual que un aprendizaje no es un aprendizaje, no es como, no es absorber patrones, ¿verdad? Sino apropiarnos del conocimiento, de lo que estamos recibiendo, hacerlo nuestro y hacerlo que sea parte de nuestro carácter. Pues Dios no nada más es la iglesia, ¿verdad? Sino al caminar, empezar a caminar con Dios, Él nos va a ayudar a desarrollar ese carácter. ¿Y cómo lo hace? Pues así precisamente poniéndonos cosas adversas, como los ejemplos que vimos, para probarnos, pero no para probarnos ante Él, porque Él ya sabe cómo somos. Él ya sabe si somos pasta de dientes, él ya nos vio ahí la marca y nos vio todo, ya sabe lo que tenemos. Es para probarnos a nosotros mismos, para que nosotros descubramos lo que hay adentro, porque a veces no lo queremos ver y a veces honestamente no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, hasta que no enfrentamos las circunstancias que sacan eso oculto que tenemos dentro de nuestro corazón, no podemos darnos cuenta de lo que hay o no lo tenemos de frente, no nos golpea en la cara para no poderlo negar. Y entonces, ¿para qué lo hace? Pues para traernos a convicción de pecado, ¿no? Para traernos a un arrepentimiento, para reconocer esas áreas de oportunidad en las que tenemos que mejorar, pero también para conocer su gracia, ¿verdad? Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios hacia nosotros. Eh, entonces, es hermoso conocer la gracia de Dios porque sabemos que Él nos ama a pesar de nuestros errores y ahí es donde vamos a hacer garrapatas, ¿no? Agarrarnos de Él a pesar de nuestros errores, porque él no quiere, Él sabe que no somos perfectos. Sí quiere llevarnos a la perfección, pero Él sabe que no somos perfectos y ahí es donde nosotros no debemos darnos por vencidos. Cada vez que nos da ese apretón y saca ese chorro pues no pasta de dientes, ¿verdad? Ese chorro de agua contaminada que hay allí, eh, tenemos que no caer en la condenación, sino que tomarnos de esa gracia de Dios
y continuar ahí con Él, dejándolo que nos siga dando nuestras jabonadas, ¿verdad? Hasta que podamos llegar ahí. Pero otra parte del desarrollo del carácter de Dios es que nosotros también cuando Dios le dé un apachurrón a nuestros hermanos, a los que están alrededor nuestro, y veamos esa expulsión de agua contaminada, no ponernos con el martillo en la mano de jueces, ¿verdad? Sino eh, tener también esa gracia que Dios tiene con nosotros, tenerla con los demás, para de esa manera también ir desarrollando pues el carácter de Cristo. Y ahí es donde entra ese contraste del que nos hablabas la otra vez, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que ser contraste también con lo que hay a nuestro alrededor. Y esto lo digo porque pues ya estábamos comentando antes qué tipo de iglesia queríamos ser. Pues ese es el tipo de iglesia que queremos ser, ¿verdad? Ese tipo de, esa iglesia donde los demás pueden encontrar un refugio y nosotros mismos podemos encontrar un refugio, donde no se nos va a juzgar a nosotros ni nosotros vamos a juzgar a los demás, donde vamos a tener gracia unos con otros y nos vamos a sostener en esos tiempos de, de prueba, porque vamos a apestar, ¿verdad? Porque cuando Dios nos da ese apachurrón sale esa agua sucia y es muy desagradable para los que están alrededor, para nosotros mismos y los que están alrededor. Y tenemos que tener gracia con nosotros mismos y si al que le tocó el apachurrón es el que está a un lado, tenemos que tener gracia con aquella persona y no hacerle el feo, ¿verdad? Porque nos va a tocar el apachurrón a nosotros enseguida. Y pues nada más quería resumir lo que aprendí en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, nena. Les comparto un versículo para decirlo a la manera de Dios, ¿sí? O sea, yo sé que muchas veces, y asumo mi responsabilidad también, nena, porque yo también en su momento lo he dicho. A veces nosotros decimos las cosas a nuestra manera sin buscar dónde Dios las dice de su manera, ¿sí? Yo he escuchado y durante algún tiempo yo les decía, es que Dios quiere que desarrollemos el carácter y Dios alguna vez me llamó la atención en esto. O sea, decir, bueno, ¿y por qué le pones palabras distintas a lo que yo digo? ¿Por qué no lo dices o por qué no buscas mejor donde yo lo digo en mis términos? Ok, y entonces, para decirlo en los términos de Dios. Aquí tenemos a Dios hablando con Saúl y desechando a Saúl. ¿De acuerdo? Ese es el contexto de este versículo que les estoy mostrando. Dice 1 Samuel capítulo 13, verso 14. 13, 14. Está más o menos fácil de acordarse. ¿Sí? 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero, le está diciendo Samuel a Saúl. ¿Sí? Le está diciendo, tú no serviste para eso. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios busca? Personas conforme a su corazón. ¿Qué es lo que debemos de hacer en la iglesia? Ayudar a las personas a que sean personas conforme a su corazón. Con lo que eso signifique, ¿sí? Conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, tú no haces las cosas a la manera de Dios y Dios dice, pues entonces, pues tú vete por tu lado, yo por el mío. ¿Quieres estar junto conmigo? Bueno, pues haz las cosas a mi manera y no a tu manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el cristianismo? Es que las personas se desarrollen conforme al corazón de Dios. No tiene que ver con aspectos doctrinales, no tiene que ver con cuánta teología sabes, no tiene que ver con cuántos versículos recitas de memoria. Si lo sabes, qué bueno, ¿sí? Si entiendes doctrina, qué bueno. Pero Dios dice, aguas, ¿sí? O sea, el examen no es cuántas doctrinas sabes. Lo que yo voy a examinar es tu corazón. A mí lo que me interesa es que tengas un corazón conforme a mi corazón. ¿Sí? Y entonces,
Cuando lo decimos de esa manera, cambia mucho la dimensión. La prueba es para ver qué hay en tu corazón, no para saber cuántos versículos te sabes. La prueba es para saber cómo vas a hacer las cosas, para saber si obedecerías mis mandamientos, para saber si haces las cosas conforme a la manera de Dios. ¿Qué es ser cristiano? Vivir a la manera de Jesús, reaccionar a la manera de Jesús, tomar decisiones a la manera de Jesús. Cuando tú dices, es que no sé cómo, Él dice, fíjate en mí, imítame a mí. Fíjate cómo traté yo situaciones, haz tú lo mismo. Eso es lo que queremos. Ese es el cristianismo. Somos cristianos no por lo que decimos, sino porque a quién nos parecemos, a la manera de Jesús. ¿Sí queda fácil? ¿Claro? Entonces, no estamos buscando una religión. No, eso no sirve de nada. Es tiempo perdido. No estamos buscando volver a nadie ese... no vamos a discutir por sanas doctrinas o por doctrinas hipertrofiadas o por doctrinas bien nutridas. No discutamos. Estamos hablando de cómo eres en tu corazón para con Dios. Y eso aún se nota en la manera en que juzgas al que tiene una manera distinta de ver las cosas. El Hijo del Hombre no vino a perder, sino a salvar lo que se había perdido. Mili Perla Rosales. Recordaba cuando el apóstol decía, ejemplo les he dado. O sea, podemos hablar y decir mil y un cosas, pero si no lo vives no tiene ningún sentido. Tienes que vivir lo que predicas, porque si no, no tienes una autoridad sobre la otra persona. Entonces, en lo personal me es más fácil decirle, por decir, con los jóvenes, que es con quien más he trabajado, decir, es que mira, yo te entiendo porque yo lo estoy viviendo, porque yo lo viví, y de esta manera Dios está trabajando conmigo, y también eso implica que si Dios está trabajando de esa manera conmigo, no quiere decir que es ley para ti, pero a mí me ha servido esto y aquello, ¿no? Por ejemplo. Entonces, porque también muchas veces hacemos doctrina de lo que Dios nos dice, pero de todas las anotaciones que hice el día de hoy, todas me llevan al desarrollo. O sea, decías, entras en paz cuando tu corazón se ajusta a lo eterno. ¿Qué tan congruente es lo que vives en lo natural con lo que percibes en lo espiritual? No pierdas tu enfoque, Jesús te va a traer paz. Sé un aferrado a Cristo. Desarrollemos un corazón para Dios. O sea, todo eso a mí me lleva a ser como Jesús, y vuelvo al principio de mi opinión. Ejemplo nos ha dado Jesús, o sea, él mismo vino a darnos ejemplo. Y también el apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, y en algún momento te lo comenté, yo quiero ser como Jesús por el ejemplo que he visto en ti. Y hoy puedo decir que quiero ser como Jesús, no solo por el ejemplo que he visto en ti, sino el ejemplo de esfuerzo y de pasión que veo en mis hermanos. Porque muchos de ellos, pudiendo hacer otra cosa, aquí están, ¿no? Y eso a mí me da gozo como para decir, no le hace la situación que esté pasando, que era lo que comentaba al inicio, sino por el gozo que ellos provocan en mí, yo quiero estar ahí. Entonces creo que eso también es muy importante, porque gracias a ustedes yo me desarrollo. Y yo sé que en algún momento mi desarrollo va a afectar también a otros, así como el de ustedes me afecta a mí. Así es, Mili. Muy bien. No tengo ya más en la lista de participación. Neftalí. Nada más tengo algo que decir, y es, ya jugamos los Neftalí. Entonces, ya es ley, que sigo yo. No, perdón. Nada más quiero decir algo muy breve. La definición que diste de emuná me gustó mucho. Me llevó a 2 de Timoteo 14, donde el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que de eso que ha sido convencido y que él mismo se persuadió. Me gustó mucho a dónde nos llevó la enseñanza de hoy, porque yo creo que el problema de no entender la fe, de no entender lo que es verdaderamente fe, ha llevado al cristianismo a tener lo que decía yo el domingo, una mente mágica, en donde creemos que fe es como algo metafísico, como algo que
wow, que te hace vibrar. Y no entendemos que la palabra misma te está diciendo que es fidelidad a lo que Dios te mostró y de lo cual tú ya has sido convencido por el mismo Dios. Y me gusta pues la manera en que hoy lo mostraste, y te digo, a mí me lo complementa con 2 de Timoteo 3:14. Si puedes Con eso compartir para mí. otra vez, si puedes compartir otra vez la definición de emuná que entendiste para que quienes llegaron un poquito después la puedan rescatar. Emuná para mí es ser fiel a lo que Dios te ha mostrado y de lo cual tú ya estás convencido de eso. Para mí, eso es emuná, eso es fe, en pocas palabras. Y de hecho, en mi vida, en los últimos 8 años, se ha hecho una realidad eso. Yo tengo 28 años de ser cristiano y la verdad es que no puedo decir que fueron años perdidos los 20 años anteriores, pero sí fueron como muy poquito el avance. En los últimos 8 años, entender eso y lo que hoy la manera en que hoy lo definiste, el aferrarse a Dios, el agarrarse como una garrapata, decías tú, a eso, a lo que Dios ha mostrado ya, me ha salvado la vida, me ha salvado mi relación con Dios, que creo que es lo más importante. Gracias. Gracias, Talí. Muy bien, sigo viendo por ahí las pantallas, a ver si alguien levantó la mano, si alguien puso la manita electrónica, si alguien puso un mensaje. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Claro, sí, amigos, entonces de esta manera hemos terminado con el día de hoy. Qué gusto haberles tenido. No, les recomiendo que puedan escuchar la clase otra vez. La idea de grabarlas es precisamente poder profundizar en estas cosas, ¿sí? El hecho de que tú las escuches, Brenda, ¿quieres compartir o quieres aplaudir? ¿Quieres aplaudir? Yo, ajá, ajá. Ok, entonces, ¿quieres compartir algo? Abre el micrófono para poderte escuchar, ¿sí? Ándale, yo sé que siempre hablas un montón, ni te creo que eres tú, has de haber dejado Tú nunca te callas, ándale, a ver, viene. Abre el micrófono. Brenda. Ok, ya. Ahí entre sombras, ahí se ve a Brenda. Y ahora sí, ustedes, Brenda. Viene. Hola, hola, buenas noches. Lo que pasa es que ya mi cuarto tiene la luz apagada, me da risa. Me da gusto saludarlos y bueno, quieres que participe en esta reunión, está bien, Pablo. Me gustó mucho, sobre todo, yo no había escuchado tu ejemplo que comentabas de la pasta de dientes, que cuando estamos bajo presión, pues en realidad sale todo lo que está dentro de nosotros, pero pues muchas veces Dios lo permite, nos pone bajo esa prueba, bajo esa tensión, y ahí es donde nos damos cuenta, pues, que Señor, ¿en qué área todavía tienes que trabajar en mí? ¿Verdad? Entonces me gustó ese ejemplo, me gustó. Y yo sé, pues, que aunque hay muchas cosas y en la pasta de dientes sale así muchas cosas de colores, hay diferentes formas, diferentes cosas que salen por ahí. Pero como dice la palabra, yo sé que mi Redentor vive y que pues la senda del justo pues efectivamente es como la luz de la aurora, ¿verdad? Que vamos de continuo en aumento hasta que el día es perfecto y que el Señor dice que no apagará ese pábilo que humea nuestras vidas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa esperanza. Les escuchaba de la gente que pues sí, ahorita todos estamos con la presión del COVID, pero aún en este tiempo, pues es tiempo que Dios nos ha permitido vivir así, en tiempo de reflexión. Y este tiempo que hemos venido a la iglesia, Pablo, yo sé que, pues, como dice Eclesiastés, de ver el tiempo que nosotros estamos viviendo. Ese es el tiempo que estamos viviendo de esta manera. Ahora que yo he venido a la iglesia con ustedes, trato de ver todo lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo, para mis hijos y para mí. Y sé que Dios está trabajando y sigue trabajando en mí, como sigue trabajando en mis hijos. Entonces, ahí estamos ahorita aprovechando las clases y tratando de
de ver los tiempos, identificar, porque como dice el salmista, ¿verdad? Sabia virtud es conocer el tiempo, pero dice Eclesiastés que hay un tiempo para todo, y este es el tiempo es de guardarnos, de buscar a Dios y ver lo que Dios aún en esta contingencia está obrando en nuestros corazones, ¿verdad? Estoy segura que no saldremos igual de este tiempo y vivir ese tiempo en la búsqueda, en la intimidad, porque eso es así. Si nos ha metido a las casas, pues buscarle ese tiempo nosotros con Él en esa intimidad, donde podamos ver su rostro, donde podamos estar pegados ahí a la fuente y que Dios ahí nos esté hablando. Y yo eso es lo que estos días, ahora que te digo que vine contigo, que vine con ustedes a la iglesia, que yo sé que Dios sigue obrando y me siento con paz, pues me siento tranquila, veo cosas que en esta calma que estoy viviendo ahora que tal vez antes no veía, ¿verdad? Entonces ahí estamos, expectantes a lo que Dios quiere hacer. Bendiciones a todos y cada uno de la vida de ustedes. Veo mucho en el chat, mucha enfermedad. Pues me uno en oración a todas las personas que están ahorita con esa preocupación de angustia y que pues seguimos creyendo, ¿no? Que nuestro Dios es sanador y seguimos clamando por todos y cada uno de los que tienen ahí esa preocupación, pues ahorita en este tiempo por sanidad, ¿verdad? Y pues es todo, Pablo, los saludo, ¿no me ven? Deja ver si puedo prender la luz. Está bien, creemos que eres tú, sí, creemos. Ay, ¿cómo son? Déjame ver. Ahí estoy. No, apágala. Les mando un gran abrazo. Ándale, pues. Y así es. Y aquí Ándale, pues. Te hubieras peinado, mujer, chuta. Muy bien. Pues gracias, Brenda, por la amistad y porque gracias siempre a ustedes, gracias a ustedes. Le digo a Yoya, gracias. Yo estoy contenta. Veo a Coque, ya no les tocó verlo el domingo, pero en la alabanza. Y yo con verlo ya digo, gracias Dios. Dios me ha dado calma, me ha dado paz estos días. Con verlo a él bien, digo, está bien, Dios, está bien. Entonces lo veo contento, lo veo bien a mis hijos. Entonces ahí estamos. Les agradezco por las atenciones que han tenido de tiempo, ¿verdad? Amén. Y pues ahí estamos. Amén. Gracias. Dios bendiga. Muy bien, pues estamos entonces en los tiempos. Gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo de estar acá. Carlos Ortega Villa nos va a enviar entonces la predicación, la enseñanza. Yo creo que una de las cosas que vamos a necesitar, Carlitos, es empezar a poner aparte, juntamente con el video en YouTube, poder poner también el audio de manera que se pueda descargar. Aparte, hay gente que no tiene oportunidad de poder ver el video. Son muchos megas para los que tienen que pagar por datos, ¿sí? Y es una forma también de poder ayudar a que por MP3 puedan bajar solamente el audio y lo puedan escuchar y disfrutar. Entonces, alguien me comentaba eso, creo que es una buena sugerencia y vamos a intentar entonces hacerlo. Sé que las clases son largas y entiendo que hay muchos que prefieren el podcast de los 10 minutos o de los 15 minutos. Siento que son procesos distintos. Yo prefiero dedicarle 2 horas a esto que los 15 minutos del podcast, por eso no lo estoy haciendo últimamente, porque creo que es importante meternos en una cuestión, desarmarla completamente y que eso nos deje una enseñanza en lo cotidiano. Entonces, muy, muy agradecido con cada uno de ustedes por el haber estado aquí. Les comento que el próximo jueves no estaremos. Voy a estar enviando mensajes recordándoles, no estaremos porque es el cumpleaños de Pichi y vamos a estar haciendo algunas cuestiones aquí en casa que nos van a implicar entonces no solamente el tiempo de preparación, sino también estar atendiendo a la visita
y ya ven que cuando llega la visita, pues las cosas se estrenan y todo lo demás. Ustedes también saben cómo son los dichos de rancho en eso. Y entonces la idea, pues, es que podamos pasar el tiempo como familia y atender a los muchachos. Se lo van a perder algunos, lo siento, ni modo, vamos a hacer pavo, porque ella quería que hiciéramos pavo, el pavo estilo a la papi. Entonces vamos a hacer pavo estilo a la papi con picadillo también de frutos secos y demás. Ahí se los platicaremos entonces. Y el jueves entonces vamos a estar ocupados con eso. Les mandamos una foto para que cuando menos la vean. No, luego hacemos pavo para ustedes. Ustedes dirán, ahí nos vamos programando para ir haciendo de a poquito. Y causa entonces de poder dar prioridad también a las cuestiones familiares. En esta ocasión, el jueves no lo vamos a tener. Hay un montón de enseñanzas que ustedes pueden retomar, ¿sí? Sobre todo las de las últimas 3 seguramente o 4 que tienen que ver con la cuestión de los modelos paradigmáticos, los modelos de interpretación, que es parte de esto que hemos estado hablando, para que vayamos enfocándonos entonces qué es lo que hay que cambiar. Les agradezco muchísimo. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado hasta este momento, por haberse conectado y seguimos pendientes entonces. Bendiciones para todos y hasta la vista entonces. Cuídense mucho y gracias a todos.